viene la pregunta mía. Ya que usted dice que yo soy politeísta por creer que el Hijo es Dios, yo te vengo a hacer la pregunta ahora, Jaime. Jaime, yo te vengo a hacer la pregunta. La pregunta es esta, Jaime. ¿Cree usted que el Hijo es Dios? ¿Sí o no? El Hijo, que Jesús es el único Dios. No que solo es Dios, es el único Dios. Ok, o sea, responde la pregunta. ¿Cree usted que el Hijo es Dios, sí o no? Estoy hablando del Hijo. Claro, el Hijo es el único Dios. Claro que sí. Ok, entonces, ¿el Hijo es el único Dios o el Padre es el único Dios? Tú tienes un politeísmo entonces. O sea, tienes un politeísmo. Te estás refutando tú mismo, te estás estrellando tú mismo con tus argumentos. O sea, ¿el Hijo es el Dios o es el Padre el único Dios? ¿El Hijo es el único Dios o es el Padre el único Dios? O sea, tú tienes un politeísmo entonces, pues. Ahora viene mi pregunta, Jaime. Mi pregunta es esta. En Juan capítulo 16, versículo 27 dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jaimito, aquí está hablando el Hijo. Según estos textos que acabamos de mencionar, según este texto Jesús dice, yo salí del Padre. Yo salí del Padre y ustedes también creyeron que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ok, Jaimito, según este texto y según lo que Cristo nos está dando a entender aquí, según este texto, Jaimito, ¿tiene Cristo la misma esencia del Padre, sí o no? ¿Tiene el Hijo? Te voy a poner de esta forma para que lo cantes más. ¿Tiene el Hijo la misma esencia del Padre en este texto, sí o no? No, no. Y ahora te voy a explicar el por qué. Porque hace rato te he reiterado que yo soy unicitario, yo creo que el Hijo es el Padre. Decir que el Hijo si tiene la misma esencia del Padre es poner dos personas. Y el verbo que dice en el griego exeiton, que es salir, no implica separación ontológica, sino la procedencia o el envío. Es decir, mi amigo, para que usted lo tenga claro, en el griego el prefijo ek significa proceder desde una fuente, no ser otro distinto. Es decir, que Jesús no está diciendo soy otro que salió del Padre, sino he procedido del Padre, es decir, Dios manifestado en carne. Juan 8:42 lo explica. Yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. La frase que se usa ahí de mí mismo es emanotou. ¿Qué es lo que muestra ahí? Que no es una segunda persona, se acabó la Trinidad, sino que el mismo Dios envía su manifestación, es decir, el mismo manifestado en carne. Viva la unicidad. Entonces, el verbo envío, que es el apostilein, de donde viene apostolos, significa mandar una misión. No implica dos seres eternos, sino un solo Dios actuando en relación con el hombre. Y cuando dice, mire cómo yo lo voy educando a usted. Cuando dice venido al mundo, eso se cumple en la encarnación y la sección de Dios, que es espíritu, Juan 4:24. Él entra al mundo, Juan 1:14, cumple su obra redentora y regresa a su estado de gloria, Juan 17:5. Así que mi amigo, mire cómo voy pasito a pasito eliminándole todas las personas a usted la Trinidad y mostrándole un solo Dios. No es una segunda persona regresando a otra, sino Dios volviendo a su plenitud de Dios invisible, después de haberse manifestado en carne. Por eso Juan 16:28 es un paralelo de Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios le iba. Él no fue a alguien más, sino a Dios mismo, porque Él es Dios. Así que mi amigo, para que a usted le quede muy claro, Jesús no dice que salió de un Padre distinto a Él, sino que el Padre eterno se manifestó siendo el Hijo.
y al cumplir su obra, volvió a su gloria eterna. Sepultado, se acabó las dos personas de la Trinidad. Ok, mira, hermano. Mira este hombre. Dios mío. Yo había visto tantos unicitarios hablando mucha ensalada, pero no, Jaimito, tú te pasas, Jaimito. Pero bueno, vamos aquí. Jaimito, usted confesó algo aquí que me gustó eso. Usted dijo que no habla de esencia, sino de procedencia, pero es lo mismo. Tú me dijiste que cuando Cristo dice, que cuando Él dice que salió, esa palabra se usa como que salió de alguien, vino de algo, de la fuente de algo o procedió de alguien. Pero tú mismo te refutaste con eso, porque nosotros los cristianos trinitarios hablamos de procedencia y creemos que el Padre procede del Hijo. Eso es lo que nosotros enseñamos. Y el Padre proceder y el Hijo proceder del Padre. Entonces, eso quiere decir que el Hijo tiene la misma sustancia del Padre. Ahora, tú me dices, el Hijo es Dios, pero a la vez me dices que el Hijo no es Dios, porque si tú me dices que el Padre y el Hijo no tienen la misma sustancia divina, entonces el Hijo no es Dios. Según tu teoría, te estás refutando solo, porque ahorita me dijiste que el Hijo era Dios, pero ahora me dices que el Hijo no tiene la misma esencia divina del Padre, porque el Hijo no la tiene. Entonces tú me estás diciendo que el Hijo ahora no es Dios. Entonces fíjese cómo tú te enredas, o sea, tú te contradices en lo que estás diciendo. Me gusta eso, Jaimito, me gusta eso. Entonces, si Cristo, el Hijo, es procedente del Padre, eso me da de entender que Cristo tiene una esencia de la cual Él procede. Cristo tiene una esencia de la cual Él procede. Por eso te dije en Juan capítulo 1, versículo 1, que es un Dios en esencia. Y eso es lo que nosotros los trinitarios confesamos. Y eso es lo que has confesado tú, porque tú dijiste que hay una procedencia. Cuando se habla de yo salí del Padre, habla de una procedencia. Y eso es lo que nosotros enseñamos para referirnos a que el Hijo tiene la misma esencia del Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo proviene del Padre, el Hijo procede del Padre, como le enseña la Escritura aquí. Claramente lo enseña la Escritura aquí. Entonces, te estás refutando solito, estás acabando con tu doctrinita solito, Jaimito, y estás negando lo que has dicho durante todo el en vivo, has negado todo en esta parte. Primero, porque negaste lo que yo dije en Primera de Juan, que el Hijo tiene una misma esencia. Me dijiste que no, pero luego acá me dice que el Hijo es procedente del Padre. Pero si es procedente, tiene la misma esencia, Jaimito. Yo creo que tú tienes que saber eso. Segundo, me dijiste que el Hijo era Dios, pero ahora me dices que el Hijo no tiene la misma esencia divina del Padre. Entonces, por cuanto el Hijo no tiene la misma esencia divina, entonces no es Dios. Entonces, Jaimito, tú una vez más has refutado lo que durante el en vivo o el debate has dicho. O sea, en esta palabrita me gustó eso, me gustó lo que dijiste. En esta palabrita has refutado todo el debate. O sea, derrumbaste todo lo que trataste de transmitir aquí. Amén, lo derrumbaste todo por completamente. Porque al usted decir que el Hijo procede del Padre, entonces tú me estás dando a entender que el Hijo tiene la misma esencia divina porque es procedente del Padre, porque eso es lo que enseña la Biblia. Amén, eso es lo que enseña la Biblia. Y lo dice aquí la Biblia, mira, lo dice aquí la Biblia. Yo creo que usted lo leyó ahorita por ahí, Colosenses creo que era. Colosenses dice aquí, usted lo leyó por ahí. 19 dice por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Dice por cuanto agradó al Padre que en él, ¿en quién? En el Hijo habitase toda la plenitud. ¿Qué plenitud? ¿Qué plenitud, Jaime? Bueno, el texto lo dice más adelante. Amén. El texto lo dice más adelante. Versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, con estos textos de Colosenses capítulo 1, versículo 19 y Colosenses capítulo 2, versículo 9, aquí claramente nos da un ejemplo de que el Hijo
El Hijo tiene la misma esencia divina del Padre, porque esto le agradó al Padre, que en el Hijo habitase toda la plenitud de la deidad. Esto quiere decir que el Hijo y el Padre comparten esa misma esencia divina, comparten la misma esencia. Por eso dice el texto, como tú lo dijiste, el Hijo es procedente del Padre y por eso el Hijo tiene la misma esencia. Jaimito, has destruido tu argumentación en este texto. En esta respuesta que tú has dado. Me has dicho que el Hijo es procedente del Padre. Y eso me gustó porque eso enseñamos nosotros los trinitarios. Nosotros los trinitarios enseñamos que el Padre procede del Hijo y por esa causa el Hijo tiene la misma esencia divina del Padre. Y si el Hijo, Jaime, escucha lo que te voy a decir, Jaime. Si el Hijo no tuviera esa misma esencia divina, entonces el Hijo no fuera Dios. Y yo soy sincero. Si yo creyera que el Hijo no tiene la esencia divina del Padre, yo confesara directamente que el Hijo no es Dios. ¿Por qué lo confesara? ¿Por qué confesara yo directamente que el Hijo no es Dios? ¿Por qué, hermano? Porque el Hijo no tendría entonces la esencia divina. Pero Jaime dijo, sí, el Hijo es Dios, pero ahora me dice que el Hijo no tiene esencia divina. Y entonces, Jaime, el Hijo es Dios, pero no tiene esencia divina. Entonces, ¿cómo alguien que no tiene una esencia divina puede ser Dios? Puede ser Dios, eso, Jaime. Eso ha derrumbado tu argumentación. Has derrumbado tu argumentación, Jaimito. Yo creo que debe de ella estudiar un poquito más. Y eso que yo no sé mucho de griego, Jaimito.